vamos a orar entonces y así comenzamos, ¿vale? Gracias, Padre, por poder estar de nuevo en tu presencia y poder aprender más sobre ti y sobre este tema tan importante de los ángeles. Gracias porque podemos saber que tú has creado estos seres para tu gloria y también para bendecir a tu pueblo, y un día los veremos, Señor, cuando estemos contigo. Pero ahora simplemente permanecen ocultos para nosotros, así como ese mundo espiritual que no podemos ver, porque tú así lo has querido, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, a centrarnos en el Señor, en la oración, porque eso es lo que más nos importa, Señor, y lo que más debe llenar nuestras vidas. Pedimos que nos des luz también para poder entenderte hoy y que nos asombres también con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartir entonces el PowerPoint. Muy bien. Bueno, estamos viendo entonces este tema de angelología. Parece que vimos pocas cosas, pero ya vimos bastantes, ¿eh? Entonces, creo que es un buen pantallazo general de todo el tema de quiénes son estos seres, los tipos de ángeles que hay, las misiones que tienen, cómo Dios los envía, cómo también han tenido parte en lo que es algún trozo de la revelación de Dios, de su palabra, y también hemos visto el martes pasado cómo Satanás nos tienta y cómo es importante también conocerle. Otra rama de la angeliología que podríamos ver sería la demonología, es decir, estudiar al diablo, en el sentido de ver cómo funciona, cómo es, cuáles son sus artimañas, etcétera. Pero a veces estudiar solo la persona o el ser de Satanás eh, es un poco, puede desanimarnos un poco, ¿no? A veces cuando uno lee mucho sobre satanología y cosas de estas, tiene que tener cuidado en no entrar en terrenos que a veces pues acabas hablando de posesiones diabólicas o de brujería. Entonces, eh, lo mínimo que imprescindible para que podamos conocer al diablo, cómo actúa, como decía Pablo, el hecho de que no ignoremos sus maquinaciones, que sepamos cómo nos puede tentar, como vimos el otro día, pero no ahondar en las profundidades de Satanás, porque es un hilo muy fino, ¿no? Entonces, simplemente lo que la Biblia nos diga, y de ninguna forma os aconsejo que estéis buscando en Internet ni en libros, pues, cómo contactar con ángeles, ni con espíritus, ni con cosas así, porque es algo que Dios no quiere y porque no va a ser algo que te va a traer bendición a tu vida. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver hoy es volver a tocar el tema de los querubines, pero desde otra perspectiva, y es desde la rama de la ciencia que es la arqueología. Cuando vimos el tema de los querubines, si os acordáis, vimos cuatro tipos de ángeles principales, que son los arcángeles, como Miguel, que es el único nombre que conocemos en la Biblia. También vimos los ángeles, que conocimos también a Gabriel, el único nombre de ángel que conocemos. Vimos también a los serafines, que son ángeles que están alabando a Dios, y vimos también el tema de los querubines, que son los protectores de la santidad de Dios. Vimos también en Ezequiel 28 y en Isaías 14 cómo Lucero o Lucifer fue un ángel que Dios creó y que con el tiempo fue convirtiéndose y pasó de ser, convirtiéndose en el sentido de pasar de ser alguien perfecto a ser un ángel caído y un ángel que buscaba todo el tiempo llevarle la contraria a Dios al punto de que se convierte en el gran obstáculo de la obra de Dios. Y él fue creado como un querubín protector. Entonces los querubines eran los guardianes, por decir así. No es que Dios necesite que lo cuiden, pero es una forma de verlo, como vamos a ver hoy, esa simbología de los querubines. También como querubines a veces aparecen los seres vivientes.
los seres vivientes que vimos también y que los pusimos aparte en otra jerarquía, pero a veces los seres vivientes y los querubines pueden ser sinónimos, depende del texto en el cual lo leamos. Por ejemplo, hoy vamos a leer un texto, sobre todo en el libro de Ezequiel, donde hay versículos que son muy mal entendidos porque los vemos desde nuestro punto de vista hoy y no desde el punto de vista de la primera audiencia a la que llegó ese escrito. En cuanto a este tema, tengo que decir algo. Una y otra vez tenemos que comprender algo muy, muy, muy importante a la hora de entender la Biblia, y es quién fue el escritor de determinado libro y quién fue la audiencia a la que le escribió. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del Génesis, los primeros capítulos, donde nos rompemos la cabeza intentando explicar científicamente lo que quiere decir ahí, y nos olvidamos de que el libro del Génesis, igual que cualquier otro libro de la Biblia, no son libros de ciencia, sino que son libros de teología. Entonces, nosotros desde este lugar en el que estamos hoy, 6.000 o 7.000 años después, queremos explicar cómo Dios creó el mundo, el primer día, lo que sucede el segundo día, lo que sucede el tercer día, hasta que en el día séptimo Dios descansa, y entonces intentamos explicar eso desde nuestro punto de vista científico, pero eso no fue el propósito de Moisés cuando lo escribió, ni del Espíritu Santo cuando lo inspiró. Ese libro se escribió para que aquellos primeros hebreos que leían este libro, o más bien que lo escuchaban, pudiesen comprender lo que Moisés les estaba diciendo. Ellos posiblemente comprendieron un gran porcentaje de los primeros capítulos del libro de Génesis, por no decir todo. Nosotros no lo comprendemos porque los símbolos que aparecen ahí, la forma de expresarlo, los poemas que se intercalan con la prosa, etcétera, etcétera, nos hacen malinterpretar el Génesis. Lo mismo nos pasa con el Apocalipsis. ¿Por qué hay tantos puntos de vista diferentes? ¿Por qué hay tantas formas de pensar en la escatología, en los eventos futuros, en si Cristo viene, cuándo viene, si viene antes, si viene después, si es el arrebatamiento, si no lo es? ¿Por qué tantas cosas? Porque nos cuesta entender primero para quién se escribió Apocalipsis. Apocalipsis no se escribió para nosotros originalmente, ¿vale? Se escribió para su primera audiencia, en el primer siglo después de Cristo. Ellos entendían perfectamente toda la simbología, quién era la bestia, qué simbolizaba el número 666, todo eso lo entendieron los primeros cristianos. Pero después de tanto tiempo, nosotros no podemos saber, pues a veces muchos términos bíblicos porque eso todo se perdió, eso todo quedó escondido en la cultura, en el tiempo. Entonces, tú puedes leer la Biblia y te va a ser de mucha bendición, pero si quieres entenderla bien, vas a tener que estudiar mucho. A veces hasta el tema de arqueología, como vamos a ver hoy. Porque si tú te pones a leer las visiones de Ezequiel sin entender lo que pasaba en esa época y por qué se nos narran así de una forma poética las visiones de los querubines, entonces, como vamos a ver hoy, tú puedes confundir los querubines con aviones, con ovnis, y esto todo se ha dicho, ¿eh? Se ha dicho y a veces hasta escrito en algún libro. Bueno, la visión de Ezequiel 1 y de otros capítulos de Ezequiel, esos son ovnis, porque habla de las ruedas, porque habla de que van hacia adelante, porque habla de luces, porque habla de no sé cuánto, y ese es un error. De nuevo os lo digo, no intentemos comprender la Biblia a la luz de dónde vivimos hoy nosotros, sino quién la escribió, por qué la escribió, para quién la escribió, cuál es la simbología que se usa, qué género literario es. ¿Hay poesía? ¿No hay poesía? ¿Es prosa? Toda es una serie de cosas que hay que estudiar. Nosotros los que predicamos dedicamos muchas horas cada semana para explicar
intentar explicar el 10% de lo que estudiamos. Porque si preparar un mensaje bíblico te puede llevar 10, 15, 20 horas de estudio bíblico, tú no puedes dar eso después en 40 minutos. Entonces tenemos que aprender a sintetizar y a dar un mensaje comprimido y no podemos explicar todo esto. Entonces vamos a leer estos versículos y ya verás cómo son muy difíciles de entender si no entendemos el contexto cultural de la época. ¿Vale? Por eso que a veces hay personas que dicen, no hay que estudiar la Biblia en un seminario bíblico. No hay que estudiar ningún libro más aparte de la Biblia, porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que es el que te va a enseñar todo. De ninguna manera, ¿de acuerdo? De ninguna manera. El Espíritu Santo te va a iluminar. El Espíritu Santo va a traer a tu mente versículos que tú has memorizado previamente. El Espíritu Santo va a aplicar a tu vida principios de la palabra de Dios. Pero de ninguna forma pienses que el Espíritu Santo te va a traer a través de la ciencia infusa, como se llama, así de la nada te va a traer algo cultural de la época que tú no hayas leído o no hayas estudiado antes. Entonces, estoy completamente en contra de esas personas que dicen, el Señor te dirá lo que has de predicar o el Espíritu Santo te guiará y tú no tienes que hacer nada. Olvídate. Si quieres entender la Biblia, vas a tener que dedicar muchas, pero muchas horas a estudiar. Y luego tienes que filtrar. Y luego depende de qué autores vas a leer, porque tú puedes leer autores evangélicos, puedes leer autores católicos, que por cierto, los teólogos católicos son de lo mejor que hay para el estudio de la teología bíblica, sobre todo en cristología. ¿Por qué? Porque estudiaron en las mejores universidades del mundo, como es, por ejemplo, la Universidad Pontificia de Salamanca, donde estudió, por ejemplo, nuestro hermano, que ya está con el Señor, Francisco La Cueva. Ese hombre era un experto en lenguas originales. Sabía leer el hebreo, sabía leer el griego, y entonces la riqueza que adquiere una persona así para traducir la Biblia y para explicar la Biblia es algo que nosotros no podemos tener. Por eso que es todo un mundo el tema de la Biblia y del estudio bíblico. Casi se me ocurre que podríamos ver ese tema para la próxima temporada, es decir, cómo estudiar la Biblia, o temas de estudio bíblico, o técnicas para estudiar la Biblia. Podría ser un buen tema. Lo que es cierto es que a veces tal vez te es más cómodo conectarte o ir a la iglesia y escuchar al pastor o al enseñador o al maestro que te está enseñando la Biblia, que ya él dedicó un montón de horas para prepararlo, entonces, ¿para qué vas tú a pasar el trabajo? Pero si el Señor te está llamando y te ha dado el don de enseñanza, es algo que tienes que poner en práctica. Leer mucho y estudiar mucho. Da igual si das clase a los niños como si das clase a los adultos. Los niños también se merecen un estudio de calidad. Bueno, vamos entonces a leer Ezequiel 1, versículos del 5 al 10. Dice, también en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes. Cada uno de los 4 tenía 4 caras y 4 alas. ¿Veis? Ya empezamos bien, para entender esto. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Muy bien, hermano y hermana, cuando tú lees versículos como estos y alguien te dice, papá, mamá, explícame estos versículos, a ver qué le vas a decir. Pues es que es imposible de entender. Primero porque esto es como seres completamente mitológicos, tipo quimeras, tipo esfinges. No sabemos qué significa todo esto, porque todo esto es simbología.
no significa que los seres vivientes que están en la presencia de Dios son así literalmente, ¿eh? Entonces, tenemos que indagar y buscar y saber qué quiere decir todo esto. Además de las visiones que encontramos en Ezequiel, también encontramos un gran parecido, un porcentaje muy alto, en el libro de Apocalipsis, que por cierto, creo que ya te lo dije cuando estudiamos Apocalipsis. Si quieres saber, entender el libro de Apocalipsis, tienes que entender muy bien todos los 65 libros anteriores, ¿eh? Porque en gran parte o en su mayor parte todo lo que se dice en Apocalipsis son trozos quitados de la Biblia. No pienses que Apocalipsis es un libro completamente nuevo, porque ahí encuentras profecías de Daniel, simbología de Ezequiel, de Isaías, prácticamente de cada libro de la Biblia está tomado ahí para formar el libro de Apocalipsis dentro de un género literario conocido como la apocalíptica. Y no solamente hay que entender ese género literario, sino que hay que saber que mucho de lo que se dice ahí ya se dijo antes en el Antiguo Testamento. Entonces, sabiendo esto, es por eso que ahora nos vamos a encontrar en Apocalipsis 4 con visiones que son prácticamente las mismas o un poquito modificadas que las que encontramos y que acabamos de leer en Ezequiel. Mira lo que dice Apocalipsis 4:6. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Bueno, si tú piensas en algo así, que de hecho tú pones seres vivientes Apocalipsis, ahí lo pones en Google o en un buscador y te van a aparecer imágenes de un ángel lleno de ojos por delante y por detrás. Pero eso no es cómo es realmente el ser. Porque ¿de qué están hablando los ojos? Los ojos hablan de qué? De lo que ves. Y un ser que tiene muchísimos ojos delante y detrás, ¿qué está diciendo? Que es una persona que lo conoce todo. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De la omnisciencia de Dios, ¿eh? Entonces, esto es una forma de entender el porqué. No es que ese ser viviente sea todo ojos, porque hasta da como grima pensar en eso, ¿no? Sino que es parte del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de su omnisciencia. Sigue diciendo, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Si te fijas, no coinciden exactamente la descripción de Juan con la descripción de Ezequiel. Entonces tenemos un error aquí, ¿o qué pasa? No pasa nada, es que simplemente es una visión poética de la gloria de Dios, de la majestad de Dios y de los querubines de Dios, que vamos a ver lo que significan. Además de todo eso, hemos nombrado en algún momento, no sé si fue en Apocalipsis, que hay algo que se conoce como el tetramorfo, que es de lo que estamos hablando, de un ser que es como si tuviera 4 rostros diferentes, o 4 formas diferentes, o 4 animales diferentes. Por ejemplo, esto ya desde los primeros siglos del cristianismo se intentó añadir o enlazar a cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con uno de estos animales. Y de hecho encaja muy bien todo esto. Creo que parte de esto ya lo sabes, pero por si nunca lo has escuchado, ese tetramorfo es algo que nos habla de Jesús en toda su plenitud. Y si vas, por ejemplo, a ver obras de arte o esculturas, o, por ejemplo, te vas a Barcelona, a la Sagrada Familia, y desde el año 2019, que estuvieron preparando para 4 esquinas altas en la parte externa de la Sagrada Familia, pues estos 4 animales, como los 4 evangelistas, para hablar de ese tetramorfo. Te vas a Italia, por ejemplo, y tienes otros lugares donde hay arte y donde están plasmados estos 4 animales y los 4 evangelistas. Esto es algo que se ve mucho en el arte,
porque claro, con estas visiones tan estrambóticas eh, es fácil tener imaginación para pintar o para esculpir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando piensas en Mateo, generalmente se le aplica a Mateo como si fuera ese rostro de hombre, hablando de Jesús como hombre. ¿Por qué? Porque Mateo comienza con la genealogía. Entonces está diciendo que el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret, además de ser Dios, era también hombre. Por eso Mateo lo casan con el hombre, con esa figura de rostro humano. Pero, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que empieza diciendo una voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista, entonces ¿con qué casan ese evangelio? Con el león como animal, el león del desierto, como un león que ruge en el desierto, como Juan el Bautista. Y entonces ahora ponen aquí a esta figura, a este animal, una figura de gran poder que no le tiene miedo a nada y así representan a Cristo. Si sigues también en el Evangelio de Lucas, se representa con la figura del toro, porque Lucas comienza hablando de cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de que su mujer quede embarazada, tiene una visión ahí y está sacrificando en el templo. Entonces ahí se pone al toro o al buey, ¿eh? Porque estaba haciendo el sacrificio y también el toro es otra parte, por decir así, de esa figura de Cristo que nos va a hablar de su sacrificio por nosotros. Y por último, en Juan nos queda el último animal, que es el águila, porque el águila es un ave que sube, sube, sube y lo pierdes de vista. Podríamos decir que es celestial, porque está siempre en las alturas y tiene una gran majestad. Entonces, el águila nos muestra, así como empieza el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, viene del cielo para venir a nosotros. Entonces se muestra aquí a Jesús como un águila. Bueno, esto es simplemente por si alguna vez lo lees o quieres meditar en esto, pues hay una, una gran semejanza entre estos animales y los evangelios y Jesús. Entonces, ya hay algo que va encajando en este puzzle en cuanto a los seres vivientes y también los evangelios. Ahora, cuando hablamos de querubines y de arqueología, que es lo que quiero mostrarte en esta tarde, es que cuando conocemos el contexto cultural de los escritores bíblicos y de cuándo escribieron y de las cosas que vivieron, vamos a comprender mejor sus escritos. Entonces, siempre hay en la Biblia un intento de plasmar en lenguaje humano una realidad espiritual. Es decir, cuando tú lees, como leímos en Ezequiel o en Apocalipsis, acerca de estos seres vivientes, con cabezas, con rostros diferentes, con alas, con un animal por un lado, otro animal por el otro lado, eso no es una descripción anatómica. Es decir, no es que el ser espiritual es así, ¿sí? Sino que se explica así como para hacer entender ¿eh? lo que para en esa época significaba para ellos este tipo de animales. Mira, cuando tú vas a ver, por ejemplo, digamos, vas a visitar alguna ciudad, sobre todo ciudades en ruinas o cosas muy importantes en cuanto a palacios antiguos o arqueología antigua, etcétera, etcétera, te vas a encontrar siempre que los querubines o esas esfinges aparecían siempre en las entradas del templo, porque los querubines se usaban para proteger la entrada a ese templo, sea el Dios que sea. Esto no solamente aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 al final, si te acuerdas, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, dice que pone allí en la entrada querubines, con una espada encendida que se revolvía por todas partes, ¿verdad? Eso es una figura simbólica de que los querubines protegían siempre la entrada
al trono y a la presencia de Dios, porque el jardín del Edén era el jardín donde Dios paseaba. ¿Eh? Entonces, si uno lee todo lo que tiene que ver con símbolos y con iconografía de los pueblos babilónicos o mesopotámicos, te vas a encontrar con figuras muy, muy parecidas a las que se nombran y se describen en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que uno copió del otro? No. Quiere decir que en esa época, cuando se escribe la Biblia, en esa cultura, estos bichos y estos animales y estas, digamos, estas esculturas que se hacen con un cuerpo, con 3 o 4 cuerpos diferentes de animal, tenían un significado, ¿sí? Por ejemplo, a los babilonios, los querubines le llamaban el caribu, lo vamos a ver luego. Y por ejemplo, en los pueblos mesopotámicos, los querubines, que también los tenían, le llamaban el lamasu. Entonces, los querubines no es algo solamente que está descrito en la Biblia como si no hubiera otro tipo de querubines. Un querubín más allá, vamos a hacer una diferencia aquí para que me pueda explicar bien. Más allá de que un querubín pueda ser un tipo de ángel que protege la santidad de Dios, también es un querubín algo simbólico, físico, que está esculpido y que lo hacen otros pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel para hablar de lo mismo. Son elementos de protección para el Dios, para ese Dios. Mira, te voy a poner algo aquí y yo espero que te asombres con las cosas que vamos a ver hoy, porque espero que puedas comprender mejor por qué esas visiones de Ezequiel y esas descripciones tan raras que encontramos y que no podemos entender. Esta imagen que te pongo aquí es un lamasu babilonio. Esto se encontró en el palacio de Sargón II en Asiria. ¿Sí? Muchas de estas cosas las encuentras en Irán, en Irak, en todos los descubrimientos arqueológicos que se hacen allí. Y esto es una figura de 4 metros de alto, ¿eh? Si pusieras a una persona ahí, sería pequeña. Entonces, este Lamasu, fíjate, si tú te vas fijando ahí, y espero que veáis el puntero del ratón, pero mira, tú ves aquí, por ejemplo, cómo tiene una cola de león. El cuerpo también es de león, pero mira, tiene alas como de águila, ¿ves? Y tiene pezuñas como buey. Y luego tiene aquí cuernos como el toro y tiene un rostro de hombre. Dime si no alucinas con esto. ¿Acaso no es prácticamente lo mismo que lo que estamos viendo? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque estas figuras, estos querubines o estos lamasus, los ponían en las entradas de los templos. Mira, este es el palacio reconstruido, la entrada de Sargón II en Asiria. Y antes de entrar, te encuentras con 2 querubines que protegen la entrada a esa deidad. ¿Sí? Igual que Dios pone querubines antes de entrar otra vez al huerto del Edén, porque están protegiendo su realeza. Y de la misma forma, en aquella época ponían querubines, fíjate que esto es lo mismo que hemos visto en la otra foto. Te encuentras ahí con, mira qué pezuñas de buey, de toro fuertísimas, ves un cuerpo de león, ves, bueno, luego lo que son las barbas y todo esto era algo simbólico también de los fenicios, etcétera, etcétera, pero ves también ahí tiene orejas de león, tiene rostro de hombre, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede ser que sea prácticamente igual que lo que encontramos en la Biblia? Porque los querubines es lo que simbolizaban. Y cuando Dios dice que tiene querubines en su presencia, pues son ángeles que están
protegiendo en un sentido simbólico la santidad de Dios. ¿Mm? Más allá de que sean seres reales, porque todo esto es simbología también aquí en nuestro mundo. Vale, vamos a ver otro tipo. Este es otro Lamassu que aparece en la ciudad asiria de Nimrod. Muchas de estas figuras están en diferentes museos en todas partes del mundo. ¿Vale? Fueron descubiertos y algunos están en un museo aquí, otros están en otro museo allá. Pero fíjate también, tenemos un cuerpo de león con garras de león. Si pudiésemos hacer zoom ahí, podríamos ver aún las uñas que tienen las garras, pero también tiene alas de águila, tiene cuernos de toro y tiene una figura humana. ¿Mm? Entonces, esto es el querubín del que estamos hablando. Y lo que nos muestran es que en diferentes lugares de la tierra eh, ponen a estas especies de protectores de las divinidades en las entradas de los templos o de los palacios. Porque para aquella época, hablar de una majestad que asombra, tenían que poner, por ejemplo, a un león y su fiereza, y a un toro que nos habla de esa fuerza de tiro que tiene, y a un águila que nos habla de la majestad, y a la inteligencia del hombre. Por eso todas estas cosas tienen un sentido. Hoy tú y yo no pondríamos un querubín así en la entrada de nuestra iglesia. Seguramente no entraría nadie, ¿eh? Dirían, esto es una secta, están todos locos. Pero en aquella época era normal, era normal. Y es por eso que también lo usan los escritores de la Biblia. Tú piensa, por ejemplo, cuando se escribe el libro de Ezequiel, ¿se escribe después de qué? Después del cautiverio babilónico. ¿Qué habían visto en Babilonia? Estos seres alados. Y cuando luego escriben, inspirados por Dios, está en su mente toda esa imaginería ¿eh? angelical, que era lo que ellos estaban viendo, lo que vivieron y lo que vieron. El Espíritu Santo, cuando inspira la palabra de Dios, no lo hace a expensas de nuestra mente. No es que abre la mente de los escritores bíblicos y le mete ahí lo que tienen que escribir, sino que usa sus vivencias, su personalidad, su talento, sus miedos, sus dolores, sus oraciones, como puedes leer en los Salmos. Y el Espíritu Santo permite que el escritor se exprese tal como es, pero el Espíritu Santo hace que eso que escriben sea la palabra de Dios perfecta y eterna. Es un misterio, es un milagro, pero la inspiración bíblica pasa a través del cerebro, de la mente y de las vivencias de los escritores bíblicos. Por eso es normal que describan cosas como estas. Aquí te pongo otra imagen. Esta es otro Lamassu del zoroastrismo persa, para que veas que en diferentes culturas, que no estaban muy lejos unas de otras en el tiempo, aparecen en diferentes lugares. Y de nuevo, tienes un cuerpo sedente de león, ahí semisentado, tienes unas alas de águila, tienes un rostro humano, y bueno, esas típicas barbas siempre, porque para ellos eran muy importantes las barbas, porque la barba de un hombre hablaba de su hombría y de su fiereza. Hay textos bíblicos que puedes leer después, si los quieres buscar, y te vas a encontrar cómo a veces cuando conquistaban algún pueblo o para burlarse o para hacerles daño a los hombres, les cortaban la barba. Barbas que se habían dejado durante años. Cortarles la barba en aquella época era lo peor que le podías hacer a una persona, a un hombre, para avergonzarlo. Una persona así no salía de casa. Sin barba no podía salir porque era una ofensa muy grande. Hoy no pasa nada. Entonces, el hecho de que lleven barbas era justamente por esa simbología del hombre, del macho, de la fiereza, del protector, etcétera, etcétera. ¿Mm? Mira, esta es otra figura de marfil. Esta es una esfinge asiria.
y de nuevo te encuentras, aunque le faltan trozos, con un cuerpo de león, unas alas de águila, unas orejas de león, un rostro humano, etcétera. Y de nuevo, en diferentes pueblos encontramos este tipo de querubines. De nuevo, fíjate aquí, este es el palacio de Darío I en Persépolis. Si tú te vas a Irán, puedes visitar este lugar. Y estas son las ruinas que quedan. Esas son las columnas de la entrada al palacio de Darío. ¿Y qué encuentras delante de las columnas? Dos querubines. ¿Te das cuenta? Ahí, aunque están bastante destrozados, pero como ya los vimos hace un rato, ya más o menos los ves. ¿Eh? Piernas de toro y pezuñas de toro, con cuerpo de león, con alas de águilas que ya no le quedan y con rostros humanos. Fíjate qué importante es entender el contexto de la cultura para que podamos comprender la Biblia. Entonces ahora, cuando tú vas a Ezequiel y empiezas a leer, ¿qué es esto de un rostro de hombre con alas de águila, con león y con no sé qué? Y dices, ah, claro, es que así es como ellos se imaginaban un gran ser que protegía a la deidad. ¿Eh? No tiene que ver con romperse la cabeza de, no, es que esto es un ovni, esto, esto es un avión, esto es un tanque de guerra, esto es... O por ejemplo, las langostas de Apocalipsis, que empiezas a leer ahí, que tenían unos aguijones y que no sé cuánto, entonces dices, ves, es igual que un tanque de guerra de los actuales. No, porque en aquella época no había tanques de guerra. Entonces nosotros nos imaginamos las cosas de acuerdo al mundo en el que vivimos, pero eso no está hablando del futuro, está hablando de lo que conocían aquellas personas. Por supuesto, hay profecías y visiones que pertenecen a los últimos tiempos. Entonces todo eso sí que va a suceder también, pero siempre toda esa serie de escritos se escriben para que las personas de su época lo entiendan. Si no, ¿qué sentido tenía? No va a llegar Juan y escribir el Apocalipsis y decirle, por ejemplo, a las iglesias de Asia Menor, hermanos, escribí este libro, pero vosotros no vais a entender nada, porque esto es para dentro de 2000 años, cuando esté la iglesia y la iglesia revive y todo eso, pues que comprendan las profecías que van a venir. No, no es así. Están metidas las dos cosas. Está todo dentro del saco. Están las cosas que ellos estaban viviendo, estaban siendo perseguidos por la bestia que era Nerón y que luego fue Domiciano, y el número 666, que era de una forma codificada uno de los nombres de estos reyes a los que les llamaban la bestia por las barbaridades que hacía en el circo romano con los cristianos, etcétera, etcétera. Pero esto también, cuando sea el momento que venga el anticristo, que también será la bestia, y vendrá el falso profeta, y también habrá un número, todo eso está encajado, todo junto. Entonces, hay que entender lo que significó para ellos, pero muchas de esas cosas también son futuro. Entonces, la Biblia es mucho más profunda de lo que entendemos nosotros. Y es como si tuviera diferentes capas. Una para el momento en el que se escribe, otra para más adelante, otra para el futuro. Y ahí está lo difícil de ir comprendiendo la palabra de Dios. Aquí tienes también un trozo, una foto del sarcófago de Airam, el rey de Biblos. Esto es en Tiro, ¿vale? En Fenicia. Y aunque no se ve muy bien, a la izquierda de la imagen tienes ahí como si estuviera Airam sentado en un trono y tienes al lado, debajo de él, otro querubín que tiene cuerpo de león, cola de león, alas de águila y un rostro humano. ¿Por qué ponen también un querubín al lado del rey? Porque los querubines, de nuevo lo decimos, están para proteger al rey. La deidad, en nuestro caso de Dios, la santidad de Dios, es una forma de explicar que tienen seres que les protegen, ¿eh? Debido a su gran majestad. Vale, otra cosa más.
Puede que digas, bueno, ya llega de tanta cosa de arqueología. Pues no, no llega porque quiero que veas cómo esto no sucede en un solo lugar, sino que en diferentes lugares muchos de estos querubines son muy parecidos. Aquí encontramos en la tabla de arriba, que bueno, no es una tabla, está tallado en marfil, encontramos también una imagen muy parecida a la anterior, donde encuentras aquí en la imagen izquierda, que lo voy a mostrar con el ratón, si es que se ve, encuentras aquí al rey sentado en su trono y aquí al león alado, ¿eh? Con rostro de hombre. La foto de abajo es como si fuera una transcripción de las líneas para verlo mejor. Y aquí ves, por ejemplo, ves al rey que está sentado en el trono, si es que está bebiendo algo ahí con una copa, ves cómo le están sirviendo sus criados y ves aquí al lado del trono a su derecha este león alado con la cola de león y con el rostro humano y las alas. ¿Vale? Porque esto está hecho así a propósito para proteger al rey. Y si nos vamos al lugar santísimo o al lugar santo de los santos, como le llaman los hebreos, en el tabernáculo o en el templo, ¿qué te encuentras? A dos querubines, ¿sí? Salmo 99:1. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. ¿Te das cuenta, querido hermano? ¿Os dais cuenta que esto que encontramos en la Biblia es lo que otros pueblos vivían de otra forma, pero que era muy parecido? La forma de explicar para ellos lo que era el trono de Dios, el lugar santo de Dios, protegido por querubines. Lo hacen otros pueblos también que también tenían sus propios templos y otras deidades, y eran muy parecidos. Entonces, cuando Moisés, en el caso del Pentateuco, escribe todo lo que escribe, lo hace también porque todos los demás sabían de lo que estaba hablando. Aunque, por supuesto, Dios, cuando dice de crear el tabernáculo de esta forma y no de la otra, y con estas medidas, etcétera, etcétera, lo hace con un plan, que todo es una simbología luego de lo que va a venir con el Señor Jesucristo, como Cordero de Dios y sacerdote y víctima, etcétera, etcétera. Pero, fíjate otra vez, el trono de Dios está entre los querubines que le protegen. Más cosas, cosas más interesantes todavía. Por eso el tema de hoy es querubines y arqueología. ¿eh? Esto es una especie de lavacro o de lavamanos. ¿Te acuerdas que cuando Dios le dice a Moisés que prepare el tabernáculo y luego más adelante el templo de Salomón, tenían que tener una fuente de bronce, pero también tenían que tener una serie de lavamanos con ruedas para lavarse las manos o a veces también algunos muy parecidos a estos que están aquí en la foto que iban llevando las brasas de un lugar a otro del tema del sacrificio. Fíjate que estos lavacros tienen ruedas porque se podían mover. El que está a la izquierda tiene unas representaciones, arriba de todo tiene representaciones de leones, aunque tal vez no se puede ver bien, pero en una vista lateral de ese mismo carro, ¿qué te encuentras aquí en el medio? Otro querubín, cuerpo de león, cola de león, alas y la figura del rey, porque era un utensilio dedicado a la adoración de Dios. ¿eh? Fíjate cómo todas estas cosas van tomando sentido y también las ruedas. Las ruedas, luego vamos a ver un poquito en cuanto a esto. Fíjate, si tú lees el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14 y también del 27 al 30, voy a tomar solo algunas frases de esos versículos, pero luego los puedes leer tú con detenimiento. Dice, el rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era artesano en bronce. También hizo 10 bases de bronce y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines.
cada base tenía 4 ruedas de bronce. Fíjate que es como esto exactamente, prácticamente es igual, solo que este lavacro es algo pagano, era de la zona de Chipre. Sin embargo, puedes ver casi como si fuera lo mismo que hizo Hiram, ahí para el rey Salomón. Los mismos dibujos, los mismos querubines, las ruedas, todo, lo que luego lo puedes leer con calma, y es que realmente te asombras de cómo la Biblia cobra sentido cuando la expones en su cultura. ¿Mm? De esto ya hablamos antes. Entonces, para recordar por qué estos 4 animales, el toro por esa fuerza de tiro, el ganado era muy importante porque sin el ganado no podías tener cosechas, el león te muestra ese valentía, ese poder, esa realeza, como decimos hoy, el rey de la selva, que no se amilana ante nada. El águila nos habla de esa majestad, de esa visión que es muchísimo más aguda que la nuestra, de una rapidez increíble cuando va ahí un conejo saltando y de repente sin darse cuenta viene el águila ¡fu! Y se lo caza. Esa es la majestad del águila. Y luego el ser humano, porque los seres humanos estamos creados a imagen de Dios, tenemos inteligencia, tenemos eternidad, tenemos un lenguaje articulado que no tienen los animales. Y todo esto es como que se junta en esa masa del querubín para hablar de todo lo que es Dios. El Dios que crea los animales, la fuerza, la majestad, todas las cosas y también al ser humano. ¿Eh? De ahí que un querubín es algo que representa simbólicamente todo lo que Dios es. Y también tenemos que entender que en Apocalipsis encontramos que estos querubines, ¿cuál es su función en el trono de Dios y en la presencia de Dios? Adorar a Dios por los siglos de los siglos. Y decían estos seres, santo, 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 ¿te acuerdas? Lo puedes leer en Apocalipsis. Así que, más allá de todas estas figuras culturales y de la época, etcétera, también están estos seres. No sabemos si son así literalmente o no, pero nos muestran que hay seres que adoran a Dios continuamente. Volvemos a Ezequiel, capítulo 1, pero ahora versículos 15 y 16 y también el 19. Y dice ahí, miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Bueno, cuando uno lee estas cosas sin tener ni idea de lo que está leyendo, aquí es donde uno dice, mira, esto es como un avión, esto es como un ovni, ¿no es? Es decir, esto es esos discos voladores que nos dicen que andan por ahí, y no ves, es decir, es un avión porque tiene ruedas, entonces esto es una profecía de que un día iban a venir los aviones. Entonces ves, había rostros porque en las ventanillas se ven los rostros de las personas yendo en el avión y entonces cuando esos seres vivientes, claro, ¿cómo le van a llamar a un avión? Un ser viviente, porque volaba solo. Y entonces habla del espíritu. Cuando el espíritu les decía que anduviesen, claro, el motor del avión, ellos andaban. Y cuando se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos, claro. Tú fíjate si no tiene lógica pensar en que esto es la profecía de uno de nuestros aviones actuales. Pues claro, tiene sentido, pero no tiene nada que ver. Esto es nuestra imaginación intentando explicar la Biblia usando una exégesis completamente incorrecta y una hermenéutica completamente errada, porque al no entender lo cultural de ese contexto, nosotros nos imaginamos cosas que no son. ¿Eh? Así que ya ves, los querubines también tienen ruedas. Bueno, mira, para terminar te voy a poner aquí unas imágenes. Hay una sinagoga que la puedes ver aquí, una foto más aérea, en Magdala, en Israel. Sabes que Magdala es un pueblito que está ahí en el mar de Galilea, de donde era
María Magdalena. Ah, ya lo sabes, porque era de Magdala, ¿vale? Por eso le llaman Magdalena. No es que tenía un papel y se lo quitabas y le podías comer un trozo. No, no es por eso que se le llama Magdalena, sino porque era de Magdala. Entonces, ahí, en esa sinagoga que se ha desenterrado cosas y se han descubierto cosas, por ejemplo, se ha descubierto esta piedra eh, que tiene grabada una simbología del siglo primero. Es decir, de la época de Jesús y de los apóstoles, se ha descubierto esto y es tal vez una de esas primicias mundiales que no se ha encontrado todavía algo tan antiguo como esto con esta simbología. Y es una piedra de caliza dura, ¿vale? Pero si nos acercamos a esa piedra, si nos acercamos a esa piedra y vemos la vista posterior, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con unas ruedas, fíjate ahí, las ruedas con llamas de fuego debajo. Y esto es lo que representa el carro de fuego o el trono de Dios. Tú puedes leer versículos donde dice que Dios está sentado sobre querubines y otros versículos donde se nos habla del fuego, de los carbones encendidos, etcétera, etcétera, y todo eso está representando lo que es el trono de Dios. Ahora, en forma esquemática, solamente las líneas para que veas esa vista posterior. Aquí se ponen las líneas para que se puedan ver mejor. Y tienes ahí ruedas, tal cual, como las que dice Ezequiel, con fuego debajo, como si fueran esas llamas, la forma de explicar el fuego ahí. Y posiblemente este era un altar para el sacrificio, que le faltan arriba los 4 cuernos para el sacrificio, pero en cada uno de los lados tiene diferentes símbolos, y en uno de ellos tiene las ruedas, tiene el fuego, y esto, lo repito, simboliza el trono de Dios, simboliza que Dios es la realeza, que Dios es la majestad, que Dios es el santo de santos, que está sobre querubines, y esas ruedas simbolizan tal vez esa velocidad, esa omnipresencia de Dios de poder estar en todas partes. Y ya terminando, te pongo una moneda. Esta es una dracma fenicia del siglo IV antes de Cristo. Se descubrió en Gaza, justamente, en Judá, y parece, por lo que dicen algunos expertos, que tiene la representación de Yahvé. Ves ahí como si fuera la figura de una persona, como si fuera Dios, sentado sobre un carro con una rueda debajo, unas alas que salen. Vamos a verlo con las líneas para que lo puedas entender mejor. ¿Ves que ya te pone ahí la figura de Yahweh, una moneda de Gaza del IV siglo antes de Cristo? Y ahí lo tienes, un Dios con su barba, sentado en un trono con alas y con una rueda debajo. Esto no es porque Dios es así, esto es la simbología del por qué aquellas personas, cuando se imaginaban a Dios y a la realeza, usaban estos símbolos. Tal vez tú y yo, pues hoy usaríamos una corona, no sé, un trono con alguna cosa diferente, pero aquellos hombres de hace más de 2000 años, 3000 años, usaban este tipo de símbolos que todos lo comprendían, lo que significaba la rueda, lo que significaba el fuego, lo que significaban las alas, lo que significaban los querubines. Entonces, queridos hermanos, yo creo que todo esto que hemos visto hoy y que a lo mejor hasta algunos, pues no sé, hasta podéis decir, pues hasta me cuesta aceptar que todo eso tenga que ver con la Biblia. Bueno, pues es lo que hay. Yo espero que después de haber visto esto, que es simplemente un aperitivo, que podáis decir, claro, pues entonces me cuadra mucho mejor la Biblia. De ahí las ruedas, de ahí los querubines, de ahí las cosas todas. Entonces, no podemos usar la imaginación para explicar la Biblia sin entender primero
de qué está hablando. Sí. Bueno, sobre el tema de angelología hay muchas cosas para hablar. Podríamos profundizar más en ciertos versículos, entrar a hablar más de las palabras hebreas, pero yo creo que tenemos un panorama importante de lo que son los ángeles y la Biblia está llena de ángeles. Entonces, si aún vosotros quisierais, pues cuando volvamos después del verano, seguir viendo angelología, bueno, podemos seguir viéndolo. No sé si os vale la pena o no, pensadlo, ya me diréis algo, o si queréis algún tema diferente, pero ya os digo, entender la Biblia es necesario estudiarla y dentro de la Biblia está todo. La historia, la arqueología, la cultura, la literatura, la ideología, la política. Yo estoy, por ejemplo, leyendo un libro sobre cómo era el papel de la mujer en el primer siglo, cuando las iglesias se reunían en las casas, y os puedo decir que si leéis ese libro vais a flipar, vais a flipar. ¿Por qué lo digo así? Porque no tenemos ni idea del papel tan importante que tenía la mujer en las casas. ¿Eh? Y bueno, si queréis, os podría ser otro tema, si queréis verlo. Por ejemplo, se me ocurre ahora, el ministerio de la mujer en la iglesia. Podría ser un tema. Algunos echaréis las manos a la cabeza, pero sí. ¿Por qué podemos hoy entender mejor eso? Por la arqueología, por la investigación, por los manuscritos del Mar Muerto, por una serie de cosas que se van descubriendo y nos van explicando mucho mejor lo que significaba eh, eh, en aquellos tiempos pues el ministerio de la mujer. Así que, queridos hermanos, yo siempre digo que a medida que avanzamos en los años y se van descubriendo más cosas, más arqueología, más manuscritos bíblicos, más, eh, digamos, textos contemporáneos de esa época, donde hay palabras bíblicas que se usaban en otros pueblos y se puede entender todavía mejor la palabra de Dios. Entonces, no es que nos hemos equivocado, no es que hemos explicado la Biblia incorrectamente, no, es que la podemos entender mejor en aquellos textos que nos cuesta entender, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio de la Biblia y por eso siempre digo que no me llega las horas para leer, porque si te pones a leer, además de la Biblia, todas estas cosas, no te da el tiempo. Pero ya te digo, a veces es más importante leer un libro que tenga que ver con el contexto cultural de la Biblia que hasta un comentario bíblico. Porque si lo quieres entender mejor el texto, tienes que ir a la época en la que se escribió. ¿Sí? Bueno, ahí os dejo esto orando para que sea algo que os contagie, que digáis, sí, yo quiero saber más, quiero estudiar más, quiero leer más. Y si no, pues te digo que confíes en nosotros, los que estudiamos y los que con temor de Dios intentamos decir las cosas eh, tal como Dios las dice o intentando lo mejor posible. No somos perfectos, a veces nos equivocamos, pero confía en las horas que dedicamos para el estudio bíblico. Y también no te olvides que aprendemos unos de otros. A veces un niño te puede decir algo y te viene una bombilla y dices, claro, pues eso era, mira, no lo entendía. Podemos aprender unos de otros. Y eso es lo bonito de poder compartir de la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para terminar, ¿sí? Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque, aunque a veces puede que seamos reacios como a leer historia de otros pueblos o pensar que en otros pueblos paganos podemos encontrar cosas que nos puedan ayudar a entender mejor tu palabra. Es la realidad, Señor. Tu palabra fue escrita en una época determinada. Y gracias por todas estas herramientas y recursos que nos das, porque podemos comprenderla mejor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo la inspiró y la sopló a los escritores bíblicos.
pero gracias también por tantas personas que estás usando a día de hoy para que nos expliquen y escriban y muestren cuántas cosas hay todavía descubriéndose para entender mejor tu palabra. Y lo maravilloso de todo, Señor, es que esto nos ayuda a que tu palabra sea más preciosa todavía, más pura, más brillante, más valiosa, más rica, porque todo nos encaja, Señor, todo nos encaja. Por eso te pido que podamos poner en práctica estas cosas, que podamos darte gracias por los ángeles, porque nos cuidan, porque nos ayudan, pero sobre todo por quién eres, y que podamos aprender también de los ángeles que están en tu presencia, adorándote de día y de noche por los siglos de los siglos. Porque esa será también nuestra función, Señor, estar en tu presencia, adorándote, dándote las gracias por la salvación, por habernos salvado, por habernos quitado de la esclavitud del mundo y por habernos dado una vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y hermanas y que nos sigas ayudando a seguir adelante en la vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.